¿Sabías que los escudos romanos no siempre fueron iguales? Desde curvos y ovalados hasta los legendarios rectangulares, cada cambio en su forma revelaba estrategias secretas y tácticas que podían decidir la victoria o la derrota en el campo de batalla. En este vídeo vamos a descubrir cómo los legionarios y pretorianos de Roma transformaron sus escudos a lo largo de los siglos y cómo, hasta los más pequeños detalles en madera, cuero y metal, podían salvar vidas o condenar ejércitos enteros. Quédate hasta el final, porque algunas curiosidades sobre escudos de más de 2000 años te dejarán con la boca abierta. El escudo ovalado curvo parece haber continuado usándose durante la etapa del Principado. Las cohortes pretorianas, aunque creadas bajo Augusto, en realidad no se acuartelaron en Roma hasta que su sucesor, el emperador Tiberio, a comienzos del siglo I de nuestra era, construyó el cuartel de Castra Praetoria. Aunque, claro, antes de ese cambio de destino, estos ya tenían su sede en Italia. Respecto a su uniformidad, nos ha llegado restos. Por ejemplo, la lápida de Firmidius, perteneciente a la cohorte sexta pretoria de Aquileia, en donde se nos muestra un casco montefortino, espada, daga, jabalina y escudo ovalado curvo en el registro superior de la piedra. Así como las espadas de infantería se hicieron más pequeñas bajo Augusto, también lo hicieron los escudos. En realidad los dos hechos no están necesariamente relacionados, pero son indicativos de un nuevo pensamiento sobre las armas y armaduras romanas. Aunque se mantuvieron los lados curvos, el lomo y el saliente típico del escudo legionario con aspecto de grano de cebada, la parte superior e inferior se modificó para así hacer un tablero de escudo mucho más corto. En diversos monumentos se representa a los pretorianos con escudos curvos y ovalados, por ejemplo en el Arco Triunfal de Orange, Francia. Los mismos escudos están representados en el relieve de la Cancillería del Museo Gregoriano Profano de la Ciudad del Vaticano, que data del último cuarto del siglo I después de Cristo. La primera representación fechada de un verdadero escudo legionario rectangular aparece en el friso que recorre la parte exterior de la tumba de Munatius Plancus, en Gaeta, Italia, quien murió alrededor del año 15 a.C. Las monedas del emperador Cayo, conocidas más familiarmente como Calígula, posiblemente emitidas en el año 37 después de Cristo con el fin de ser entregadas a la tropa por motivo de su llegada al poder, muestran a Cayo dirigiéndose a los hombres de las cohortes pretorianas, y estos se muestran sosteniendo el familiar escudo curvo rectangular. Vale la pena señalar que se ha sugerido que un mosaico nirótico de Palestrina, Italia, muestra soldados con escudos rectangulares, pero no muy curvos. Pero esto de ninguna manera está fechado con seguridad, menos aún comparándolo con las monedas, que permiten un cálculo mucho más ajustado. Se ha llegado a decir que dicho mosaico pertenecería al siglo II a.C., por lo que es mejor tratar el asunto con cautela. La imagen clásica del escudo legionario rectangular es, en muchos aspectos, la que se muestra en la lápida de Valerius Crispus de Wiesbaden, Alemania. Legionario de la Legio Octava Augusta, probablemente este murió durante la guerra de Chatán, en el 83 después de Cristo, conducida por el emperador Domiciano contra los Chatti en las montañas Taunus, no lejos de Wiesbaden. Su escudo posee un llamativo diseño que representa la cabeza de un león. Sin embargo, el escudo rectangular curvo no fue adoptado universalmente por los legionarios. La lápida de Flagelleius Cordus, de Maguncia, Alemania, nos muestra un soldado de la Legio XIV Gemina, que murió antes de que su unidad fuera despachada a Gran Bretaña en el año 43 después de Cristo. La figura se muestra portando un escudo ovalado curvo en su espalda, sin duda haciendo uso de su correa de transporte. El escudo es significativamente más pequeño que los ejemplos republicanos anteriores. Lo mismo ocurre con el Aquilifer Musius, que aparece portando el sagrado estandarte del águila de la legión. La figura tiene un escudo ovalado curvo de tamaño similar, pero con una placa protuberante metálica rectangular. Incluso en la era Flavia, en el último cuarto del siglo I después de Cristo, hay ejemplos de lápidas que representan escudos ovalados. La lápida de Castricius Victor, de la Legio II Auditrix, y que fue hallada en el que fue acuartelamiento legionario de Aquincum, Budapest, Hungría, tiene un escudo ovalado y curvo, que está adornado con una imagen bastante fina, que probablemente representa una gorgona.
No hay escudos completos o casi completos de este periodo que hayan sobrevivido, pero sí se han hallado en excavaciones muchos accesorios que formaban parte de escudos, sobre todo fragmentos de latón. Algunos de estos con las esquinas en ángulo recto, así como fragmentos de secciones rectas. Estos restos pueden provenir de escudos legionarios rectangulares y curvos. También se conocen algunos resaltes, tanto de aleación de cobre, casi invariablemente de latón, como de hierro. Estos últimos en forma de placa rectangular con resalte abombado. Se han encontrado algunos fragmentos de tablero de protección de madera contrachapada. Aquí incluimos el ejemplo de Masada, Israel. En cada uno de estos casos ha sobrevivido la suficiente evidencia para sugerir que el último tablero de escudo intacto, el de Dura Europos, había cambiado poco con respecto a sus predecesores. En muchos sentidos, los componentes de los escudos más completos que se han hallado son algunas cubiertas de cuero halladas en el basurero, conocido como el Schuttgürtel, inmediatamente fuera de la fortaleza legionaria de Vintonissa, debajo del pueblo moderno de Vintage, Suiza. Estas cubiertas, al igual que las mencionadas por Cayo Julio César, fueron diseñadas para proteger el cuerpo de los escudos y sus accesorios cuando no se usaban en combate. Básicamente se componían de paneles de piel de cabra curtida, cosidas de tal manera que cubrían completamente la cara frontal de un escudo, superponiéndose alrededor de los bordes de la placa protectora de los mismos. El examen de una de estas cubiertas, hallada en Carleon, Gales, muestra que se doblaron y se hilvanaron completamente para formar un dobladillo a través del cual se pasaba un cordón, lo que permitía asegurarlas alrededor del escudo de forma, súper cómoda y práctica. La función de estas cubiertas puede haber sido proteger los escudos, pero si no se mantenían adecuadamente, como todo, ¿no?, llegaban a absorber la humedad, una vulnerabilidad que pudo estar tras el rosario de desgracia sufrida por el ejército de Varo en el bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo, al que debemos de sumar la lluvia torrencial. Bueno, en Alemania pasa eso, llueve mucho. No tiene nada que ver con Andalucía, ni con Murcia, ni Canarias. Podemos leer lo siguiente en los escritos de Casio Dio respecto al evento de Teutoburgo. Dice así: porque no pudieron manejar con éxito sus arcos o jabalines, ni, para el caso, sus escudos, que estaban completamente empapados. Bueno, aunque se ha interpretado que este pasaje se refiere a los escudos mismos, ya se ha señalado que las cubiertas solo se quitaban para la batalla, por lo que durante la marcha, naturalmente, se habrían unido a los escudos, o sea, si las cubiertas las tendrían puestas. Lo más probable. Los soldados profesionales romanos sin duda no desconocían este problema. Aún así, sufrieron las consecuencias, porque nadie es perfecto y todo el mundo comete fallos, por muy profesional que sea y por mucha experiencia que tenga. No está nada claro que, a finales del siglo I después de Cristo y con el ascenso al trono de Trajano, se hubiera adoptado una forma universal de escudo legionario curvo. De hecho, la evidencia disponible sugiere un amplio grado de variedad entre las tropas de ciudadanos, ya sean legionarios o pretorianos. Esta heterogénea realidad, sin embargo, pronto sería enmascarada por un notable desarrollo en la escultura monumental romana. El friso helicoidal que adorna el exterior de la columna de Trajano representa con detalle a las tropas ciudadanas equipadas con un tipo de escudo curvo y rectangular, y a los auxiliares, por supuesto a los bárbaros también, con otro de aspecto ovalado. Hay pocas razones para dudar de esto, al igual que los tipos de armadura corporal representadas. Sea como sea, en este monumento los escultores se tomarían ciertas licencias artísticas. A ellos les importaría el aspecto que tendría a los ojos de los espectadores sus numerosos altorrelieves polícromos. Se pusieron en los ojos de los futuros sujetos que estuvieran observando los altorrelieves de la columna, ¿no?, desde el suelo, desde una parte inferior. Claro, lo tendrían en cuenta. Es muy probable que los escudos también se redujeran en tamaño en proporción a la figura humana. Por ejemplo, se puede ver como un típico escudo legionario rectangular y curvado tiene solo un 37% de la altura de un soldado ciudadano que hace guardia en la escena número 13. Y no tenían ese tamaño ni de coña, o sea, ese 37% es muy poco. Los cascos también se representaron más pequeños, de modo que los rostros de los soldados son más visibles de lo que serían más en la realidad. Claro, el escultor diría:
coño, ya que me pego el trabajo de esculpir aquí, pues que se vea un poco, que para algo sudado la gota gorda, ¿no? Ningún monumento muestra tantos escudos romanos como es el caso de la columna de Trajano, ni existe tanta diversidad, tanto en la gama de blasones como en el tamaño de los escudos representados. Estos han sido estudiados minuciosamente por varias generaciones de eruditos, ansiosos por asociar regiones particulares con ciertas características evidentes, pero probablemente en vano, sobre todo porque los altorrelieves podrían tener mucho de capricho por parte de los escultores, lo de capricho entre comillas, que todo tiene un porqué, hasta el ego tiene un porqué, muchos porqués en realidad. Las representaciones del friso helicoidal no se deberían considerar si al mismo tiempo no se estudiasen los relieves más toscos, pero posiblemente más precisos, de las metopas que rodean al reconstruido monumento Tropaeum Traiani, en Adam Clissi, Rumanía. Por cierto, un monumento bastante bien reconstruido y ya se podría hacer lo mismo con muchos otros, pero bueno, eso ya es otro asunto. Aquí hay verdaderos escudos legionarios rectangulares curvos, pero también hay escudos truncados de lados curvos de etapas anteriores, ambos mezclados, ¿no? A diferencia de los soldados de la columna de Trajano, los de las metopas de Adam Clissi se representan con un escudo rectangular curvo que ocupa el 56% de su altura total, ¿no? En la altura del individuo. Esto ya comparándolo con los hallazgos arqueológicos, se acerca más a la realidad. Curiosamente, hay dos tipos principales de escudos legionarios constituidos en las metopas de Adam Clissi: los que llevan los hombres sin armadura en plena marcha, representados de lado y con los laterales rectos, y los que pertenecen a las tropas en pleno combate o en guardia, escudos con sus lados curvos. En la época en que el muro de Antonino estaba en uso, a mediados del siglo II después de Cristo, el escudo rectangular curvo ya estaba bien establecido. De hecho, se le representa en un relieve de Croy Hill, Escocia, junto con la característica protuberancia, es decir, una placa base rectangular curvada que coincide con las proporciones del propio escudo. La misma forma de escudo aparece en una escena de batalla entre romanos y partos, decorando un casco de batalla de caballería encontrado en Nahua, Siria. La fecha del hallazgo de Nahua es incierta, pero el conflicto ocurrió bajo Trajano y nuevamente bajo el gobierno conjunto de los emperadores Marco Aurelio y Lucio Vero. Se podría pensar que la representación de romanos barbudos en otro casco indica una fecha posterior, ya que a menudo se ha considerado que las barbas estaban de moda en el ejército romano del periodo de Adriano en adelante. Pero el hecho es que muchos de los soldados representados en la propia columna de Trajano se representan sin afeitar. Bueno, nos lleva a huir de ideas demasiado rígidas estos últimos hallazgos. Las últimas ocasiones en las que se muestran escudos curvos y rectangulares en la escultura monumental romana son los arcos triunfales del emperador Septimio Severo en Roma y Leptis Magna en Libia, los cuales presentan la formación de testudo y que data probablemente del año 203 a.C. La columna de Marco Aurelio en Roma es de menos ayuda para comprender el desarrollo de los escudos legionarios, ya que imita claramente a la columna de Trajano, aunque los escudos se muestran aún más pequeños si cabe. Tal vez sea razonable deducir que los scuta curvos todavía estaban en uso entre las legiones de aquella época, pero incluso eso puede llevar a la evidencia demasiado lejos, dado que la iconografía romana, particularmente la escultura metropolitana, era propensa a las tendencias arcaizantes. Una vez más, no sobreviven tableros del cuerpo de escudos intactos de este periodo, pero hay una serie de juegos accesorios como unas tiras de unión, de aleación de cobre con una sección en U en el borde de los escudos, así como salientes, tanto en aleación de cobre como en hierro. Importante entre estos hallazgos es un resto de latón del río Tyne en South Shields, Inglaterra, que se cree que se perdió en un naufragio romano. Con unas medidas de 300 milímetros por 260 milímetros, esta placa de latón tiene una base rectangular curva y una cúpula hemisférica para cubrir la mano. Está decorado con las 4 estaciones representadas elaboradamente como figuras alegóricas en cada una de las esquinas, con una figura de Marte, así como un águila blandiendo una rama de olivo flanqueada por estandartes en la cúpula. También hay un toro en la parte inferior, y esto es fácilmente identificable como el emblema de la Ley Octava Augusta, también mencionada en la inscripción. Se aplicó un lavado de estaño en la cara frontal, para así resaltar las figuras del latón. La placa base lleva una inscripción que indica que fue propiedad de un tal Junius Dubitato, sin duda un efectivo de aquella unidad. Se cree que esta legión fue despachada a Gran Bretaña bajo el mando de Adriano.
Los escudos legionarios siguieron manteniendo su diversidad durante el siglo III después de Cristo. Las lápidas de la Legio Segunda Pártica, encontradas en Apamea, Siria, muestran a los soldados con escudos ovalados y sin rastro de los clásicos escudos rectangulares curvos. Estos claramente tenían proporciones diferentes a los escudos auxiliares del Principado temprano. Se parecían mucho a los hallazgos reales de tableros de escudos contemporáneos de Dura Europos. El arco de Septimio Severo en Roma también otorga un papel destacado a los escudos ovalados, aunque en aquellos lugares en donde se ofrecen vistas de la cara interna de las esculturas es bien visible un agarre anacrónico de tipo hoplita, por lo que el valor de este monumento como fuente de información confiable debe de estar abierto a cuestionamiento. Más evidencia de escudos legionarios ovalados proviene de un disco de aleación de cobre, ahora situado en Francia, pero encontrado originalmente en Italia, que representa a unos soldados de las legiones británicas II Augusta y XX Valeria Victrix. El objeto data estilísticamente del siglo III después de Cristo, una fecha reforzada por el nombre del propietario, Aurelius Kervianus. Sin embargo, el escudo rectangular curvo aún no había sido descartado del todo. Una lápida de esta época, en las cercanías de la base legionaria de Nicópolis, cerca de Alejandría, Egipto, ahora conservada en el Museo Británico, muestra dos vistas de un legionario llamado Ares, una con atuendo civil y otra con su equipo militar. Se muestra su escudo rectangular, el yelmo y la espada. Asimismo, un panel esculpido procedente de Alba Iulia, Rumanía, también muestra una figura acorazada con este tipo de escudo. Puede identificarse como un soldado de finales del siglo II o III después de Cristo, por la vaina de la espada que lleva en la cadera izquierda. Un excelente ejemplo, casi completo, de esta forma tradicional de escudo se encontró en la torre número 19 en Dura Europos, junto con fragmentos de otros escudos. Dura Europos fue una ciudad helenística situada en la orilla oeste del río Éufrates, que fue tomada primero por las tropas de Palmira y luego por los romanos, quienes colocaron una guarnición en un complejo militar en el extremo norte de la ciudad. Dura Europos fue finalmente sitiada y despoblada por los persas sasánidas en el siglo III después de Cristo, y fue gracias a este ataque como se formó el mayor depósito arqueológico de equipo militar encontrado por los arqueólogos. El escudo de Dura Europos sufrió una profunda restauración. En comparación con el escudo de Castle Harit, su altura proporcionaría solo el 63% de cobertura para un hombre de 1,68. El tablero del escudo curvo tiene un ancho de 0,66 metros, lo que a su vez permite calcular la profundidad de la curvatura del escudo en 0,23 metros. De hecho, aunque estos escudos a menudo se denominan semicilíndricos, la sección transversal no era un verdadero semicírculo de 180 grados, sino más bien un segmento de círculo con un diámetro de 0,7 metros y un arco de aproximadamente 140 grados. El tablero del escudo en sí tenía una abertura circular de 120 milímetros de diámetro, cortada en su centro después del ensamblaje, sumado a un refuerzo de madera horizontal de unos 20 milímetros de ancho y entre 2,5 a 3 milímetros de grosor. Se agregaron dos refuerzos de madera horizontales de dimensiones similares cerca de la parte superior e inferior del escudo, así como verticales, cerca de los bordes del escudo y por la parte superior e inferior de la abertura central. A continuación, el tablero del escudo se cubría primero con un tejido fino y luego con una capa de piel o pergamino a modo de paramento que se tiñó de rojo, posteriormente se pintaba. Cuando se excavó, el escudo se encontró sin su protuberancia, aunque originalmente había 4 orificios para clavos, uno en cada esquina de una placa de base rectangular que probablemente tenía alrededor de 250 milímetros de alto por 170 milímetros de ancho. Los bordes del arma defensiva estaban atadas con tiras de cuero sin curtir, cosidas a través del tablero del escudo. Flexible y maleable cuando está mojado, el cuero sin curtir es extremadamente resistente cuando está seco y tiene la virtud añadida de encogerse al secarse, ayudando así a la integridad estructural del tablero del escudo de la misma manera que lo había hecho el hierro y el latón en etapas anteriores. Las reconstrucciones modernas del escudo de Dura Europos varían entre los 5,5 kilos y los 7,5 kilos, según sea el grado de engrosamiento en el centro del tablero del escudo. Al principio fue la decoración del escudo lo que atrajo en mayor medida la atención de los estudiosos. Se pintó en su totalidad en un rojo intenso en toda su cara frontal. En la parte central se montaba la placa metálica protectora. A su alrededor se decoró el escudo con una serie de bordes rectangulares concéntricos de colores brillantes. En cada esquina había una cruz gamada roja dextrógira. Sobre el campo decorativo central, las victorias aladas flanquea un águila que agarra una corona de flores en su pico. En la parte inferior, 2 grandes estrellas formadas por puntos se ubican a cada lado, mientras que en el centro, entre ellas, hay un león que tiene la cabeza girada para enfrentarse al espectador.
Si bien el águila y las victorias son elementos estándar en la iconografía militar romana, el león es interesante porque posiblemente podría ser el animal totémico de la legión a la que pertenecía el escudo. Este era el emblema de la Legio XVI Flavia Firma, que tenía su sede en Samosata, Siria, unidad que luchó en esas tierras bajo Trajano. El escudo curvo y rectangular de la Torre 19 de Dura Europos no fue el único ejemplar encontrado allí, aunque ninguno de los otros se halló en tan buen estado. Un segundo escudo rectangular curvo provino de la torre número 2, llamada la Torre de los Arqueros. Se trata de una pieza de 0,93 metros de alto por 0,62 metros de ancho, con solo 2 capas colocadas en ángulo recto entre sí. Un tercer ejemplar aún conserva las 3 capas de listones de madera. En la cara posterior de este fragmentado escudo hay delgadas tiras de refuerzo como las que poseía en su época el escudo más completo. El tablero del escudo tiene agujeros alrededor de sus 2 márgenes originales, donde se habría cosido el borde de cuero sin curtir, aunque no se ha conservado ningún detalle del diseño. Hay indicios de que tenía un espacio rectangular similar al del otro escudo y que rodeaba el humbo. Finalmente, cerca de la Torre 19 se recuperó otro fragmento de uno de estos escudos de madera contrachapada de triple espesor, pintado de rojo oscuro y que medía alrededor de 120 milímetros. Aunque se podría pensar que un escudo rectangular curvo en Dura Europos es en realidad una antigüedad, una reliquia de guerras pasadas, el hecho es que se recuperaron hasta 4 alrededor de las defensas de la ciudad. Según estudios, datan del siglo III después de Cristo. Cabe la posibilidad que esta forma de escudo continuó en uso, al menos algunas unidades del ejército romano lo siguieron usando. Ahora vamos a analizar esta lámina que muestra los escudos de Dura Europos. Los escudos encontrados en Dura Europos incluían ejemplos de tableros, ovalados, curvos, rectangulares y planos. Tal como fue excavado, el tablero curvo rectangular del escudo tenía poco más de metro de altura, metro poco, y 86 centímetros de ancho, al igual que el escudo de Kas el Harit. Este se construyó con 3 capas de listones de madera. Las 2 exteriores, una vez más, se colocaron horizontalmente, mientras que las del interior se intercaló entre ellas verticalmente. La madera utilizada era de la zona. Al igual que con el escudo de madera contrachapada anterior, el grosor se reduce del centro hacia los bordes. El tablero de protección resultante tenía un grosor de 5 a 6 milímetros. Aunque ahora está demasiado distorsionado para afirmarlo al 100%, hay algunas evidencias que indican que los salientes rectangulares supervivientes del escudo también estaban ligeramente curvados de arriba abajo, no solo de lado a lado. Los tableros de protección ovalados se construyeron haciendo uso entre 12 y 15 tablones, con un ancho que varía entre los 40 y los 100 milímetros. Estos se estrecharon entre 7 y 12 milímetros cerca del centro de la placa protectora y hasta los entre 3 y 5 milímetros en el borde. Las dimensiones totales oscilaban entre 1,15 metros y 1,18 metros de altura y entre los 0,94 y los 0,97 metros de ancho. En el centro de cada tablero del escudo habían 2 aberturas, una encima de la otra, la superior semicircular, la inferior tirando a trapezoidal. La sección sin cortar entre estas aberturas formaban el mango, y en su momento se reforzó con una empuñadura envolvente de metal remachada en ambos lados. Algunas de las placas del escudo habían sido provistas de protuberancias. Y hasta aquí esta tercera entrega de la lista de los escudos romanos. Espero que os haya gustado. En el cuarto trabajo hablaremos sobre los escudos usados por las tropas romanas durante el dominado.